¿Quién es Gabriel Galarza y qué hace? Gabriel Galarza es un ser humano más y dentro de esa filosofía tratar de ser más humano entre humanos. Creo que creo que esa es la característica de Gabriel Galarza, tratar de ser un ser humano entre seres humanos. En lo profesional soy abogado, me dedico tanto al aparato público como privado y el hobby mío es el correr autos. Yo creo que eso en tres pequeños párrafos defino quién es Gabriel Galarza. Perfecto, genial. Y obviamente dentro de este proceso has alcanzado varios niveles de liderazgo en diversas situaciones, en diversas acciones. Y por eso, Gabriel, quiero hoy día hacerte estas preguntas para profundizar en este estudio de liderazgo y hacerte la pregunta clave. ¿Cuán importante crees que es la mentalidad de un líder? La mentalidad de un líder es tan importante como los sueños quieren llegar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tanto yo puedo, más que influenciar, guiar, ser el líder de un grupo de personas para llegar a un sueño conjunto que queremos llegar? Por lo tanto, la mentalidad de quien fungiría la calidad de líder es tener la capacidad de aglutinar esos sueños para llegar a un sueño común, que es un bienestar social. Ok, correcto. Y entonces, ¿cuál crees que debería ser la base de los pensamientos de ese líder? La base de los pensamientos de ese líder es creer en sí mismo primero. O sea, ese es el pilar. Tengo que creer en mí para brindar la capacidad de creer las otras personas en sí mismo. Es aglutinar esa virtud, capacidad de entrenamiento, preparación para poder guiar al resto de personas. Ok, entonces me hablaste de creencias. ¿Cuán importantes son las creencias en el líder? ¿Cómo transmitir esas creencias al equipo? Cuando cuando me refiero a creencias es la capacidad de creer en sí mismo. El Ujú. yo puedo, yo quiero, yo sueño, y es empezar a mentalizar, es empezar a proyectarse en su cabeza hacia un futuro del sí puedo. Yo creo que la capacidad de transmitir eso a tu equipo de trabajo social y demás es la clave. Gabriel, yo planteo en este estudio, yo estoy planteando que un líder debe tener al menos estas 5 inteligencias. Primero, cuando hablo de inteligencia, yo digo es la capacidad del ser humano de poner en práctica lo que ha aprendido. Porque el aprender algo puede ser tu capacidad de memoria a la final, pero si no lo pones en práctica, pues no llegas a ser inteligente. Y yo lo que digo es, un líder debe tener esa inteligencia cognitiva, la capacidad de aprendizaje per se, esa inteligencia de cambio, cómo poder cambiar y cómo poder ser resiliente ante lo que le sucede, inteligencia emocional, inteligencia interpersonal para mejorar y manejar las relaciones y obviamente también involucro a la inteligencia espiritual. ¿Qué opinas tú al respecto de esas 5 inteligencias? O sea, lo más importante de hablar, como tú dices, es definir qué es inteligencia. Yo creo que tú justo el denominador común se llama inteligencia en en estas cinco clases. Eh, l- yo creo que ya específicamente lo que tú me preguntas, las cinco son importantes. A las cinco hay que exponenciar tus capacidades y tus aprendizajes. Yo creo que lo, la que más puedo destacar ahí es la capacidad de resiliencia, de cambio. Ningún día es igual al otro, ningún segundo es igual al otro, entonces debemos tener la capacidad de ser camaleones. ¿Qué me refiero con ser camaleones? Que tenemos que adaptarnos a los cambios y a las vivencias y a la realidad del momento. Es vivir esa capacidad y aprovechar de esa capacidad y de ese momento al máximo que podamos. Y en la resiliencia no solo es en el ámbito personal, si está lloviendo o es sol, que ya es un cambio, sino es en tu grupo de trabajo, todos somos distintos a todos. Es tener esa capacidad de llegar a símiles comunes de las personas para motivar a un bien común. Perfectísimo. Ahora, si tú
quieres, digamos, tienes esta mentalidad adecuada, tienes estas inteligencias, pero ¿cuán importante es estar alineado estratégicamente, tener misión, visión, valores? Porque la administración básicamente nos metió en la cabeza de que eso es fundamental, se tiene que hacer así, pero muchos de esos terminan como lindas declaraciones en paredes. ¿Por qué crees que es importante el transformar eso a una vivid vision, que la gente lo viva a diario? Em, Eso va parte de mi área personal y esto se puede reducir en una frase norteamericana que se llama el tone from the top. Si la cabeza tiene ese tono, y en mi ámbito personal, en mi ámbito profesional, mejor dicho, del querer hacer bien las cosas, porque en una misión, en la estructura de una compañía o de una persona, la misión, visión, valores, son elementos subjetivos. Lo que para una persona es una moralidad, para mí no puede ser una moralidad, un valor, una ética o viceversa. Entonces, el diseño estratégico de un bien común, yo creo que la clave es el bien común, el, no el bien que yo quiero para sí mismo, ni lo que quiere Juan para sí mismo y trabajar en líneas separadas. Es establecer las líneas comunes en esta definición estratégica para que realmente se pueda conseguir esto. Pero ¿qué hacer si es que alguien en el equipo literalmente no le da la gana de alinearse? No quiere alinearse, no quiere moverse hacia allá. ¿Qué hacer? Yo creo que el primer paso es conversar con esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas actúan en base a estímulos. Esos estímulos, la persona desmotivada, porque eso al final el no me da la gana de hacer va a una desmotivación. ¿Cuál es el producto de esa desmotivación? ¿Cuál es el sentimiento de esa desmotivación? Y yo creo que son pequeños nudos que en base a la conversación y en base a la capacidad de un líder de poder destrabar, se- todas las personas se van a alinear a un bien común. Es decir, un ejemplo tal vez crudo, eh, na- no creo que nadie esté a favor en atropellar perros por diversión. Todas las personas van a estar motivadas a evitar atropellar a un perro por diversión. Entonces, es llegar a esos puntos de consenso y de motivación social. Yo creo que em, hay que entender bien lo que significa el bienestar social. Yo creo Ujú. que los excedentes en materia ya económica, los excedentes de producción tienen que ser bien repartidos dentro de la sociedad. Perfecto, correcto. Ahora, cuéntame una cosa ¿cuán importante crees tú la habilidad de un líder para influenciar en la gente? ¿Cuán importante crees tú que es esa capacidad de movilizar a las personas? Esto ha sido materia de muchísimos análisis, se llama ingeniería social, ¿verdad? Entonces, es tan importante cuanto a qué puerto queremos llegar, porque esa influencia del líder puede ser positiva o negativa. Entonces, hay que tener cuidado con la capacidad de influenciar sobre la gente. En un ambiente netamente positivismo, esa capacidad lo que va a lograr es que se cumplan objetivos estratégicos en el menor tiempo posible. Es decir, que el líder puede influenciar sobre las personas para llegar a un bien de forma innovadora. Innovadora no quiere decir la aplicación de tecnología necesariamente, sino lo que yo hago todos los días, cómo hacerlo de mejor forma. Igual en materia económica se llama eficiencia. Yo Ok, creo que perfecto. Genial. Ahora, justamente por el área en donde tú te desarrollas en el ámbito legal, uno de los aspectos muy importantes, digo, mucha gente habla de ella, pero no muchos saben cómo transmitirla o cómo hacerla visible, o muchos incluso la están dejando de lado. Me refiero yo a la credibilidad y transparencia. ¿Cuán importante crees esto en el liderazgo? yo no creo que va en esos dos aspectos que tú me dices. Yo creo que las personas se basan en la reputación. Esto es tan cuán importante. Tú has trabajado tu vida para manejar tu reputación. Y esto en el ámbito legal se traduce en ese abogado solo defiende a culpables. Culpables
se puede malinterpretar este momento en ese tema de culpables, porque hasta que no determine la justicia y bla, 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 pero ya hay esa reputación, ese abogado solo defiende a eso. Entonces yo creo que más allá de la transparencia, que para mí es ya en mi ámbito profesional, en los modelos de integridad o compliance, es dedicarse a la reputación. La reputación es muy difícil construirla, pero muy fácil destruirla. Entonces, por eso yo tengo una frase que alguna vez escuché, que precio y valor no es lo mismo. Por eso, quien tiene precio no tiene valores. Va por ahí, es reputación. Me encantó la forma en cómo lo aterrizaste y justamente esa credibilidad y transparencia van a ir alineados justamente a ese tema de cómo vas a construir tu reputación y qué tanto abres tu reputación a la gente también, porque puedes tú estar construyendo algo de cierta manera y ocultar otras cosas, ¿no es cierto? Pero me encantó sobre todo la frase que dijiste. Gabriel, hay una cosa que es importantísima y se convierte muchas veces en un límite en los líderes y es la toma de decisiones. ¿Cómo haces tú para tomar decisiones? ¿Qué elementos analizas en la toma de decisiones? ¿Y cómo realmente podrías o qué podrías recomendar a una persona que quiere aprender a liderar o desarrollar su liderazgo en la toma de decisiones? Esto yo lo separo en qué ambiente de tu vida quieres tomar la decisión. Tomar una decisión personal basado en sentimientos creo que es lo más difícil. Y aquí mi abuelita me decía una frase que me voy a acordar. Mi abuelita Lita me decía, utiliza el corazón una vez que haya valido la pena utilizando la razón. Trato de llegar a eso. Esto es como la justicia es ciega. Para unos está bien y para otros está mal cuando se determina al final del día la justicia. Entonces uno tiene que llegar a ese grado objetivo para determinar una decisión. Ahora, en el ámbito profesional, yo lo que siempre hago para tomar una decisión y tomar una decisión en conjunto con mis clientes es un análisis económico del derecho. Y lo resumo súper fácil. Alguien me debe 1,000 y el típico abogado me dice demandemos. ¿Qué pasa si en la primera audiencia de conciliación la persona me dice te doy 600? ¿Qué decisión voy a tomar? Es decir, empezar a determinar la verdadera expectativa real de un proceso. Es tomar todos estos elementos para tomar una decisión. Y lo que siempre, mejor dicho, mi segundo paso en esta estrategia es siempre utilizar algo que se llama teoría de juegos. Es llegar desde el nivel más bajo hasta el nivel donde yo quiero llegar, que se traduce un poco con inteligencia emocional o social. Es aplicar estas dos cosas, un análisis económico del derecho en mi ámbito profesional y jugar la teoría de juegos. Eso es lo que les puedo guiar para tomar la mejor decisión. La mejor decisión yo creo que se traduce una vez más en eficiencia, una eficiencia común. El estar por encima de las personas no es la mejor estrategia. Somos humanos y somos iguales y tenemos que vivir entre iguales. Tenemos que aprender a vivir entre iguales. Genial. Ahora, ¿cuán importante es que un líder sepa inspirar a otras personas? ¿Cómo hacer para ese, por ejemplo, recuerdo hace algunos años atrás, cuando tú ganaste ese premio internacional, me imagino muchos que estaban en ese camino decían, yo quiero llegar allá, yo quiero ser como él. O muchos que quizás ni siquiera estaban en el ámbito de las carreras decían, yo quiero estar ahí. ¿Correcto? ¿Cómo hacer para poder inspirar a otros y qué tanta responsabilidad te genera el ser inspiración de otros? Eh, es algo compleja la pregunta. Yo creo que el deseo de unas personas es el inspirar a las otras a llegar o a hacer algo particular, definido. La responsabilidad que recae sobre eso es el límite del sueño de cada persona. Entonces, yo creo que lo que debemos pensar es en qué legado dejo yo a la sociedad. Cuando yo no esté en este mundo terrenal,
¿qué legado he dejado yo a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo que influenciaron en su vida, que influenciaron en su vida a positivo? El tema de influenciar, yo creo que está muy desnaturalizado. Mm, Yo creo que l- va desde un ambiente religioso hasta un ambiente sociopolítico. Yo creo que las últimas experiencias de liderazgo que hemos tenido en la vida política, que es nuestro día a día, no son las mejores. Entonces yo creo que hay que cambiar esa inspiración por un legado. Ok, correcto. Me encanta. Dejar un legado. Espectacular. Ahora, con esto dicho, hemos analizado básicamente las 7 habilidades claves que yo estoy planteando en función a, primero, la mentalidad, la inteligencia, el tema de estar alineado, de tener una alineación estratégica, el tema de poder movilizar a la gente, esa capacidad de movilización, la credibilidad y transparencia, la toma de decisiones y la inspiración. Aparte de estas 7, ¿qué recomendarías tú a una persona que desea fortalecer o que desea empezar a liderar incluso su propia vida? ¿Qué le recomendarías como algo adicional? Definir quién eres. Y para el definir el quién eres, yo creo que en materia de marketing, no, ahorita no me dan exactamente el orden, pero es quién soy, qué quiero y qué quiero transmitir. Entonces yo creo que tiene que ser un análisis de este quién soy desde afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo quiero llegar? Y desde qué le quiero llegar. Entonces yo creo que lo que primero tienen que hacer, y aunque no les guste el resultado final, es saber quién eres. Y un símil de esto es cuánto gastas al mes. Yo creo que la mayoría de la gente nos va a dar un número cerrado. Yo gasto $1,000 al mes. Yo creo que esa es una respuesta errónea. Yo creo que tiene que ser, yo gasto 950,18 o 1,101,25. Es saber exactamente cuánto gano. Entonces, con ese ejemplo yo quiero llegar al punto de saber exactamente quién soy. ¿Para qué? Para incrementar mis fortalezas y no blindar mis debilidades, sino reconocer mis debilidades y cómo afrontar mis debilidades en ciertas actuaciones de nuestra vida sentimental, comercial, profesional, lo que fuese. Creo que más que yo no soy bueno para dar consejos ni recomendaciones, yo creo que es, es una visión de lo que yo estoy construyendo hacer en mi vida. Perfectísimo, Gabriel. Me ha encantado realmente. Creo que la tienes clara y me ha encantado porque me has ayudado a aterrizar algunos puntos, sobre todo cuando en la última parte me hablaste del legado, pero cuando hablábamos de credibilidad y transparencia me hablaste de la reputación. Creo que voy a tomar esos 2 puntos claves como elementos para hablar en estos días al respecto de ello, de la reputación y del legado, porque creo que son factores importantes en el liderazgo. Gabriel, te agradezco. No sé si quieres dejarnos algunas últimas palabras. Sí, me despido sin antes decirle que disfruten su vida. Son unos seres maravillosos todos y todos pueden potencializar esa maravillosidad que tienen como ser humanos y seamos más humanos entre humanos. Genial, me encanta. Muchísimas gracias, Gabriel. Bendiciones infinitas y nos estamos viendo pronto. Un abrazo, chao. Chao, chao.